Saludamos a todas las personas que a esta hora nos siguen a través del Facebook Live. Gracias por estar allí. Por favor, déjenos su nombre, apellido, díganos de qué ciudad y desde qué país nos está observando en Facebook. Y si usted quiere hacerlo también, vaya al Facebook, busque Mobile Church y ahí estará viendo la transmisión en vivo y en directo, sino en nuestra página mobilechurch.org o en español iglesiamóvil.com. El tema para compartir en este día, hermanos, lleva por título: no te quejes, resuélvelo. No te quejes, resuélvelo. Es que la queja no resuelve nada. La queja no ayuda a nada. Es preferible un reclamo y no una queja. ¿Hay diferencia entre queja y reclamo? Sí, son cosas diferentes. Los reclamos son buenos y son necesarios. Las quejas no aprovechan para nada. Pero el tema no son las diferencias entre quejas y reclamos. Hoy lo que vamos a ver es cómo resolver conflictos. Hemos estado bombardeados en las últimas semanas por noticias sobre protestas violentas por todo el mundo. En América Latina, por ejemplo, continúan las manifestaciones en este momento en Chile. Hay manifestaciones todavía en Bolivia, aunque ya han citado a nuevas elecciones después de que se ha ido Evo Morales del poder. Hay protestas todavía contra el presidente y vicepresidente de Nicaragua. Su presidente, Daniel Ortega, y su esposa, la señora Murillo, Rosario Murillo. Continúan las protestas en Nicaragua. Hay protestas en este momento en Colombia. Continúan las protestas. Hay protestas en Venezuela. No en la gran proporción de otros días, pero todavía hay manifestaciones en Venezuela. Y en Ecuador acaban de pasar por un tiempo de protestas terribles cuando el presidente de Ecuador decidió subir el precio de los combustibles. De manera que solo en América Latina, conflictos por todas partes. Ahora miremos al otro lado del mundo. También hay protestas, como en Hong Kong. ¿Cuál es el problema en Hong Kong? Toda la gente prodemocrática peleando contra el gobierno de China que quiere dañar o quiere alterar la soberanía de Hong Kong. También hay protestas en Irak, aunque esta semana acabó de dimitir el primer ministro Adel Abdel Mahdi. Se ha ido ya el primer ministro de Irak, pero las protestas continúan. En Georgia, en este momento hay protestas entre gobierno y opositores al gobierno en Georgia. Esto no es Georgia en los Estados Unidos, este es Georgia. En la República Democrática del Congo, RDC, continúan los ataques de los rebeldes ugandeses, volando inclusive campamentos de Médicos Sin Fronteras y ciudades donde los afectados son civiles. Y ahora en Alemania hay protestas porque se han levantado manifestaciones contra la ultraderechista Alternativa para Alemania. Es decir, el planeta Tierra vive un polvorín. Los cristianos ya fuimos avisados de que el mundo marcha presuroso hacia su autodestrucción. No estamos sorprendidos. Es más, la Biblia dice, cuando le digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Así dice. Y nosotros sabemos que este planeta se va a destruir. Lo sabemos. La Biblia dice que va a haber un planeta nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, otro sistema solar, otro planeta Tierra. Sí, en la Biblia está allí. Así lo dice. Ahora, debemos entonces, porque sabemos que ya hay un final apocalíptico sobre este universo, ser apáticos ante la crisis. Debemos cerrar nuestra boca y no decir nada, taparnos los oídos y decir no escuchamos, taparnos los ojos y decir como el avestruz, aquí no hay ningún problema. La apatía debe ser una manifestación de los cristianos de ninguna manera, pues ante Dios somos los intercesores del mundo. ¿Quién intercede por este mundo ante Dios? Los cristianos. Somos nosotros los que tenemos que orar a Dios, y es más, es un mandato. La Biblia dice que tenemos que orar por los gobernantes, tenemos que orar por las naciones, tenemos que orar por la paz del mundo. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios nos va a poner a orar por algo que ya sabemos que lo va a destruir? Porque Dios necesita intercesores. Dios no va a salvar multitudes. Dios no va a decir, voy a salvar a 3 millones en Irak y ahora voy a salvar a 5 millones en Venecia, porque hay muchas inundaciones allí en Venecia, en Italia. No, Dios no salva multitudes, salva uno por uno, por uno, por uno. No podemos decir, los Gómez se salvaron, los Zapata se salvaron.
Los Jiménez se salvaron, pero el mensaje que está llegando a cada persona permite que muchos se estén yendo para el cielo. Entonces, ante Dios somos los intercesores del mundo. ¿Y qué somos ante el mundo? Somos la sal y la luz de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En Mateo 5, del 13 al 16. Ustedes son la sal del mundo. En la época de Jesús y en los tiempos en que no había refrigeradoras, heladeras, pues era sumamente importante, porque la sal era la que evitaba la putrefacción de las proteínas. ¿Qué hacer cuando matamos un becerro, cuando matamos una vaca, cuando cazamos un venado y solamente nos comemos una pequeña porción de la carne en ese día? ¿Qué se hacía con el resto? Se salaba y esa carne quedaba allí sin podrirse. Era tan importante la sal que inclusive muchas veces a la gente se le pagaba el jornal con sal. De ahí viene la palabra salario, el salario. Le pago con sal, porque era sumamente importante. Ahora, ¿somos la luz? Sí, Jesús dice, este mundo está en tinieblas, pero aquí tenemos luminares, tenemos gente que alumbra. Por eso usted no se queje cuando esté en ambientes que le parecen pesados. No porque usted los busque a propósito, pero si Dios le permitió estar en una oficina donde todos sus compañeros son vulgares y dicen chistes feos, diga, Señor, ¿por algo me trajiste aquí? Si usted está en un ambiente que le parece, uy, pero estos son puros revolucionarios, mire este profesor es un comunista o lo que sea, Señor, ¿por qué me pusiste aquí? Ay, pero estoy en la policía y es un ambiente muy pesado y ando armado y yo soy cristiano. ¿Por qué Dios te puso allí? ¿Cuál es el propósito? Por algún motivo, Dios te ha puesto allí, porque la Biblia dice que somos la luz de este mundo. En los tiempos del profeta Daniel, hubo una noticia incendiaria que hizo arder la política del imperio babilónico. Ubiquémonos en el imperio babilónico. Hay un rey muy famoso que usted lo puede buscar en la biblioteca o en Google, coloque Nabucodonosor. Ya cuando se aprenda ese trabalenguas, entonces lo busca. Nabucodonosor. ¿Cómo se hace un trabalenguas? Esto lo aprendí en locución. Un trabalenguas se hace partiendo la palabra en varios pedazos. Entonces no digan la palabra completa, digan Nabú, después Nabucodó, Codó, Nabucodó y luego Nosor, Nabucodonosor. Ese rey es un rey verdadero, esto no es un juego, un trabalenguas. En una ocasión desató un problema terrible en su país. Y ojo, porque era el imperio más famoso del mundo. Inclusive, una de las 7 maravillas del mundo antiguo son los jardines colgantes de Babilonia. Una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la Biblia nos cuenta cuál fue esa noticia y cuál fue el terrible suceso imperial del que daba cuenta. Vamos a la Biblia, y en la Biblia estamos en Daniel capítulo 2, y vamos a leer versículos desde el 1 hasta el 12. Si usted no tiene la Biblia en su celular o en su tableta o no la tiene impresa, no se preocupe, se la proyectamos en la pantalla. Voy a leer en la versión NBI, porque hay diversas traducciones de la Biblia. No que haya diversas Biblias, sino traducciones de una sola Biblia. Dice Daniel capítulo 2, versos del 1 al 12. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron: que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron: si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa.
Pero el rey les contestó: mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos le respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa, a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo, a no ser los dioses, pero ellos no viven en nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Aquí estaban profesores universitarios, catedráticos, no solamente porque la Biblia usa la expresión astrólogos, pero es que también ahí estaba el grupo de científicos de la época. No era aquellos que estaban mezclando 3 pelos de gato negro con una cucaracha y cola de ratón en una olla de barro. No ese tipo de astrólogos y brujos, sino personas dedicadas a estudiar las ciencias. Entonces tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia, el imperio más grande que había en la época, el más grande. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel, que era un judío, que lo habían tomado cautivo, se lo llevaron secuestrado. Recuerden que Babilonia invadió todo Israel, el país, y luego agarró a los jóvenes y a los muchachitos y se los llevaron para Babilonia secuestrados. Alguna vez, usted tiene que ser poquito mayor de 40 años para saber la respuesta, pero ¿alguna vez escuchó hablar de un grupo musical llamado Boney M? Sí, escuchó la canción Rasputin y escuchó Rivers of Babylon, Río de Babilonia. Bueno, esa canción Río de Babilonia habla de cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, secuestrados. Imagínense que vengan de otro país, se metan a Estados Unidos y nos lleven todos secuestrados a ese país. Bueno, ahí estaba Daniel y estaban 3 amigos suyos, jóvenes, que los habían preparado para que sirvieran en la política. De manera que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Luego la Biblia nos relata cómo el profeta Daniel, en lugar de esconderse o de ir a la presencia de Dios a quejarse, dio 5 pasos claves para resolver tan grave crisis mundial. Porque esta es una crisis mundial, es el imperio más grande que hay en ese momento en el mundo, el imperio babilónico. Y van a matar a todos los sabios, profesores universitarios, científicos, matemáticos, astrónomos, astrólogos, adivinos. Todos van a morir. ¿Por qué? Porque el rey necesita que le digan qué soñó. Y usted dirá: uy, pero es que eso es imposible. Que a uno le digan que le interpreten el sueño, sí, si uno dice que soñó. Pero el problema es: dígame qué soñé. O como el caso mío. Yo sueño casi todas las noches, pero pregúnteme qué soñé, yo no me acuerdo. Nunca me acuerdo qué soñé. Por eso me doy cuenta cuando Dios me ha dado un sueño, porque es que nunca me acuerdo de ellos. Pero cuando tengo un sueño de esos que uno queda con los ojos mirando así para el techo, y usted se dio cuenta que el sueño era multicolor, full color, clarito, nítido, y oyó la voz de Dios, usted dice: estos no fueron los frijoles de anoche. Esto fue Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Mire los 5 pasos que da el profeta Daniel. Paso número 1, interésate e infórmate correctamente de fuentes buenas y fidedignas acerca de la situación. Los cristianos evangélicos, sobre todo, tenemos una mala fama y es de ser apáticos acerca de la situación que vive el planeta Tierra. Como que nos importa un comino lo que pase. Nos da igual caer que quedar colgando. Y eso es triste. Es triste porque nosotros estamos llamados a ser sal y luz. Estamos llamados a interceder por este mundo. De manera que nosotros debemos saber qué está pasando en una comunidad. Cuando me preguntaron a mí,
Háblenos acerca de la comunidad de Davie, donde está la iglesia Mobile Church. Nos corcharon a mi esposa y a mí, porque no estaban muy informados acerca de esta ciudad de Davie. Entonces, ¿por qué tenemos este local aquí? Porque fue el más barato que encontramos. Sí, esa es la verdad. Entonces nos metimos aquí porque no teníamos a dónde ir y nos salía barato y nos dieron para el depósito y aquí estamos todavía. ¿Por qué no se han ido? Porque todavía no tenemos para ir a otro. Pero, ¿qué saben ustedes de Davie? Ay, no, todavía no he investigado cómo está compuesta la población, la historia de esta ciudad, cuándo se constituyó en ciudad. Es más, qué vergüenza tener que decir que no sé cómo se llama el alcalde de esta ciudad, el mayor, todavía no lo sé. Y bueno, es que creo que casi nadie, o Martica es la única que vive aquí en Davie. Los demás viven en Hallandale, en Kendall. ¿Cómo se llama donde tú vives, Claudia? Coral Springs. Nosotros vivimos en Pembroke Pines, que son ciudades vecinas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tenemos que interesarnos por el mundo en el que estamos, que sepamos qué está pasando en este mundo, porque también tenemos el deber de orar. ¿Qué pasa en nuestra comunidad? ¿Cómo podemos ayudar a la comunidad? Entonces, interésate e infórmate. Alguien ha dicho que todo pastor cristiano debe tener dos cosas en su escritorio: la Biblia, que es la palabra de Dios, y el periódico del día, para saber en qué contexto está. No puede uno ejercer un buen pastorado si uno no conoce sus ovejas, qué viven, qué hacen, a qué se dedican, cuáles son sus anhelos. Si no conoces las necesidades dietarias de tu comunidad, ¿qué comida les vas a servir? Puedo venir a darles una exposición magistral de teología, pero si todo lo que yo enseño aquí no conecta con la realidad, usted dice, perdí mi tiempo. Muy bonito, aprendí, me informé teológicamente, ya sé un poquito más de la Biblia, pero no encuentro algo de utilidad y provecho para mi diario vivir. ¿Ven? Mire lo que dice Daniel capítulo 2, versos 14 y 15. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló, y me gusta esta manera en que él le habló, con mucho tacto e inteligencia, porque algunos dicen, uno tiene que decir las cosas, duélale al quien le duela, y eso no es así. Ya hemos aprendido que la verdad dicha sin amor se llama crueldad. Toda verdad dicha sin amor se llama crueldad. Y es muy diferente pasar un cuchillo a enterrar un cuchillo. Una cosa es pasarle un cuchillo a alguien y otra es enterrarle un cuchillo a alguien. Entonces nosotros tenemos que aprender a no incendiar con nuestra lengua, a no ofender, a no maltratar, a no. Es que yo digo la verdad como es, no. Tú dices la verdad de una manera salvaje. Tú tienes que saber cómo vas a hablar, a quién le vas a decir, qué palabras vas a escoger. Es que yo soy una persona muy sincera y muy frentera y digo lo que es. No, eres una persona muy grosera, que es diferente. La sinceridad no tiene que ver con la grosería. La sinceridad tiene que ver con que eres auténtico y que no mientes y que no hay hipocresías. Pero la manera en que lo haces es salvaje. Entonces tenemos que aprender a hablar, a expresarnos. ¿Cuáles son las palabras correctas? ¿De qué manera se lo voy a decir? Y esto es muy importante aplicarlo sobre todo en el hogar. La manera en que esposo y esposa nos hablamos. Sí, me dijiste la verdad, pero ¿cómo me la dijiste? ¿Ve? ¿Cómo le hablaste a tu hijo? Lo que le estás diciendo es cierto, pero ¿cómo le hablas a tu hijo? Ahora, ¿cómo me contesta mi hijo a mí? ¿De qué manera se refiere a mí? ¿Lo hace con respeto? ¿Soy su padre o soy su madre? ¿Cómo se expresa mi hijo conmigo? Entonces Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? O sea, le está diciendo, oye, cuéntame las noticias del día, la verdad, ¿qué pasó? ¿Por qué un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, entonces viene el paso 2. ¿Se cumplió el 1 o no? ¿El 1 qué dice? Interésate e infórmate. ¿No hizo eso Daniel? Claro, fue a una fuente fidedigna. Quiero que me cuente por qué. Y eso lo lleva ahora al paso número 2. El paso número 2 es, salte del grupo de los quejumbrosos,
los criticones y cobardes, y ponte del lado de los que buscan soluciones y las presentan con valor ante las autoridades. En palabras sencillas, no te quejes, resuelve. ¿Con qué ganas lo va a aceptar usted el gerente de su compañía si cada que usted toca la puerta del gerente vienes a quejarse? Llega el momento en que el gerente le va a decir a la secretaria, cuando venga, voy a buscar un apellido de gente que no hay aquí. Cuando venga Ortega, ¿algún Ortega? Ninguno, ¿era? Bueno. ¿Sí? ¿Tú eres Ortega? No, puede ser. Está entonces, nada de Ortega, está bien. Vamos a buscar otro. Wilson, de apellido Wilson, ok. Cuando venga el señor Mr. Wilson, no me lo deje pasar, me amarga el día. No viene sino a quejarse. En fin. Y eso pasa también en las familias. Ay, no, es que mi esposa se queja y se queja y se queja. O el marido. No, es que mi marido todo es malo, todo quedó feo, nada le gusta. Es hombre de quejas. Y la verdad es que ser quejumbroso es terrible. O sea, que a uno le pongan esa chapa, esa placa, la etiqueta. Fulano es un quejumbroso, terrible, lo acabaron. Miren, la idea no es estarse quejando. Por eso dije, si quiere haga un reclamo, pero un reclamo tiene asidero. Lo que usted reclama es, esto debió hacerse así, se hizo así, se incumplió aquí y no se logró esto. Eso está bien porque permite que haya una corrección, que alguien se disculpe, pida perdón y se tomen correctivos. Pero la queja, ¿qué lleva? Herir, pelear, nada más. Entonces, pudiera Daniel haber ido donde el rey a quejarse y a lamentarse y a criticar. Hubiera podido salir a la calle a hacer protestas. Abajo el rey Nabucodonosor, unidos venceremos. El pueblo unido jamás será vencido. Había podido hacer eso Daniel, ¿no? ¿Y qué hizo Daniel? Bueno, vamos a la Biblia. Un solo versículo. Un solo versículo. Daniel 2:16. Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Eso fue todo. Alguien por fin entró al palacio real y no a buscar excusas o a quejarse o a criticar. Vino a decir, yo lo voy a hacer, deme tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? Por fin, en todo el planeta Tierra, alguien dijo, yo se lo resuelvo. Espéreme, es cuestión de tiempo, pero yo le voy a resolver esto. Y por eso tenemos que aprender, no te quejes, resuelve. Es que no tengo la solución. Entonces comprométase. Voy a buscar la solución. Esto lo podemos resolver. Esto lo podemos mejorar. Voy a hacer una reunión. Algo va a hacer, pero sea usted la persona que le alegra el día al que tiene el problema, no la persona que viene a criticarle por el problema y a desmoralizar. Al contrario, sea usted la persona que cuando dicen, llegó Wilson, ¿verdad? Ahí viene Mr. Wilson. Mr. Wilson siempre viene y nos carga las baterías del entusiasmo. Este es maravilloso. Bienvenido, Mr. Wilson. Algo bueno viene a decir. Usted nos anima, usted nos hace ver las cosas diferentes. Estamos viendo lo mismo, pero usted lo ve con otro lente. Tiene otra mirada de lo mismo. Bien, ahora vamos al punto 3, porque son 5 pasos. Demos el paso número 3. Consigue buenos aliados. Desecha a los malos. Oiga, ¿es un pecado desechar gente que no aporta soluciones? No. Es cuestión de sobrevivencia. Por eso hay una famosa ilustración que dice que en el arca de Noé había un animal, el único animal del cual Noé tenía que cuidarse, tenía que estar pilas con ese animal. El pájaro carpintero. ¿Sí o no? Estaba en un barco de madera. Y hay gente que te hunde el barco. Usted tiene que aprender a hacer a un lado a gente negativa, gente quejumbrosa. Da tristeza y pareciera que usted no quisiera a esa gente, pero la verdad, usted tiene que hacer a un lado gente que le contamina. En palabras de los psicólogos hoy en día, personas tóxicas. Y hay gente que es tóxica. Es así. Y hay que evitarlas y hay que hacerle a un lado. Usted no aporta, usted lo único que trae es problemas, solo trae quejas, usted no me ayuda para nada. Haga a esa gente a un lado. Hágalo a un lado. No sirven. Cuando uno está, como se dice, en la olla, está en una situación difícil
y que venga alguien a darle versículos donde lo regañan a uno, pero la Biblia dice, y aquí dice, y aquí dice, lo mismo que hicieron los amigos de Job. Job en la olla, y vienen los amigos a decir, usted tiene pecado, usted hizo algo malo, arrepiéntase. Y el pobre, imagínense, la herida abierta y ellos echándole sal y limón. Terrible. Uno necesita personas que sean de verdad aliadas, no enemigas. Y uno tiene que aprender a decirle a los que no son amigos, aliados y no hazte a un lado. No le dé vergüenza. Tiene que aprender a decir, no te quiero aquí. Por favor, te sales de este comité. No quiero reunirme contigo. No te quiero escuchar. Porque es gente que definitivamente no te va a aportar. De ahí que usted dirá, ay, pastor, pero qué pecado uno bloquear en el WhatsApp a alguien. Si te toca, bloquéalo. Si no te va a bendecir, sino que te va a maldecir, bloquéalo. Así de sencillo. Entonces, desecha a los malos, consigue buenos aliados, compromételos. Hay que comprometer a la gente, sí, porque las cosas no salen bien solo con buenos deseos. Tú tienes que aprender a asignarles compromisos a la gente y que la gente asuma un compromiso. Sí, me gustaría. No, de buenas intenciones está lleno el cementerio. No, no es con buenas intenciones, compromisos. Puede ser que usted no se comprometa a 20,000 cosas. Comprométase a una sola, pero me va a cumplir. ¿A qué se compromete usted? Voy a estar todos los días en la iglesia. No, no te quiero todos los días, una sola vez en la semana. Pero el día que vengas, llegas temprano, llegas bien vestido, llegas elegante, llegas con buena disposición. Un solo día en la semana. ¿Aceptas el compromiso? Sí. ¿No lo aceptas? No me sirves. Gracias. Vamos a esperar a otra persona que se ajuste a esto. Entonces, asumimos o le delegamos a la gente un compromiso, pero que se comprometa. Y si hay que firmar un documento, fírmame aquí, porque tienes el compromiso de que vas a hacer esto, esto y aquello. Y uno necesita apoyarse en gente que tiene compromisos, que uno dice, por ejemplo, acabo de comprometerme con Wilson, y Wilson dice, los martes a las 3 de la tarde estoy aquí. No importa, llueve, trueno, relampaguee, él cumple. Él cumple, es una persona de palabra. Entonces tenemos que delegarles, comprometerlos. Ahora, hay que pedir consejo también. Si uno no está dispuesto a escuchar, difícilmente uno puede encontrar soluciones. Proverbios dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pregúntele usted a un dueño de un restaurante, oiga, ¿por qué cada vez viene menos gente a comer a su restaurante? Siempre, siempre el dueño o el cocinero va a decir, mi comida es la mejor. Lo que yo preparo es espectacular. Pero ¿a quién le pregunta a usted? No le pregunte al cocinero, pregúntele al que salió haciendo mala cara del restaurante. Oiga, ¿por qué se va haciendo mala cara? No, porque ese arroz era una masa, esos frijoles estaban tiesos, esa carne quedó salada, esa ensalada olía mal, los tostones eran refritos. Dice, bueno, pero todo panadero alaba su pan. Pregúntele a la clientela, ¿por qué cree que cuando usted llama a un banco o lo atienden en una línea de servicio al cliente, inmediatamente le dicen, regálenos 3 minutos para que responda una encuesta? ¿Usted fue bien atendido? ¿Le demoraron mucho en la línea? ¿Contestaron a sus preguntas? ¿Y por qué? Porque son investigaciones que hacen las mismas compañías para determinar dónde están fallando, qué es lo mejor que pueden hacer. Entonces, es importante escuchar a las personas. A ver, dígame usted, ¿le gustó? ¿No le gustó? ¿Qué le ve de mal? ¿Qué le ve de bien? Y uno tiene que aprender a escucharlos. Y asígneles tareas específicas de oración. No le diga a alguien, ora por mí, sí, yo oro por usted. ¿Cuándo? No, en estos días. ¿Qué día? El martes. ¿A qué hora? Diga, ay, pero usted me va a obligar a orar por usted. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora en Mobile Church. Ore todos los días por una persona y mándele por WhatsApp las manitos, como una muestra de que usted efectivamente oró en ese día. Ayer yo le decía a mi esposa, me tocó la semana con Johanna, y mira, las manitos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días, y aquí está en el WhatsApp la hora en que hice la oración por ella. Compromisos, no de que, sí, en estos días, sí siento en mi corazón, nada, no es sí siento, es un compromiso. Entonces, paso número 3, apóyate en los buenos. Dice Daniel 2, 17 y 18. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael
y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilónicos. Daniel, un profeta, un hombre con comunicación directa con Dios, un hombre súper espiritual, un ejemplo de hombre dedicado a Dios en la Biblia, y le está pidiendo a 3 amigos que oren. ¿Es vergonzoso pedirle a una persona que ore? No. Jesús pidió oración también. Y no solamente eso, el apóstol Pablo pedía oración. ¿Qué tiene de malo que usted le pida oración a alguien? No, es que me van a ver como débil, como frágil, como que, si imagínese el líder pidiéndole oración a los demás cuando él es el que tiene que orar por los demás. Pero yo encuentro en la Biblia el caso de Jesús, Pablo, Daniel y muchos otros casos. ¿Y qué hay de malo en que un líder muestre que es vulnerable? La gente se puede identificar con un líder porque dice, tiene las mismas necesidades que tenemos nosotros. Es tan ser humano como soy yo. Miren, seguramente él también tiene los mismos problemas que tengo yo. ¿Será que el pastor también tiene tentaciones? Bueno, pues es ser humano como yo. O sea, vive exactamente lo mismo que yo. Y se pueden identificar con alguien que es de carne y hueso. Charles Spurgeon, en el siglo XIX, les decía a los predicadores, a los pastores en Inglaterra en siglo XIX, ¿saben ustedes por qué imagínate, en plena revolución industrial en Inglaterra, en el siglo XIX, le dice a los pastores, ¿saben por qué los obreros no van a las iglesias aquí en Inglaterra? Porque ustedes les hacen oler la religión y parecen, en palabras mías, al traducir al español, como si fueran extraterrestres. Caminan por la calle los pastores dándose un aire ministerial. Y en esa época eran muy ceremoniosos. Si yo estuviera en Inglaterra del siglo XIX, esta pinta no me sirve. Llevaría inclusive una peluca, que todavía usan peluca en las cortes en Inglaterra. ¿Han visto en televisión? Los abogados y el juez se ponen una peluca. Bueno, ¿usted vio Piratas del Caribe? ¿Sí? ¿Vieron las pelucas que usan los abogados? En fin, todavía usan esas pelucas. Entonces, eran como que si fueran una especie superior, ¿no? Entonces los pastores parecían, dice Spurgeon, que llevaban un letrero aquí en la frente que decía, no te me acerques, soy más santo que tú. Y hoy algunos parecen que tienen esa pretensión, ¿no? Como que usted es de otro planeta. Su forma de hablar, de caminar, de vestirse como que es diferente, ¿no? Entonces ya no hablan como habla un ser humano, sino, oh, Padre, aleluya, oh, no te me acerques. Los sugieres rodean, no toquen al ungido de Dios, aleluya. ¿Quieres mi oración? Son $500. Bueno, él pidió oración a sus amigos. Ahí está en Daniel 2, 17 y 18. Y esto inmediatamente nos lleva al paso número 4. Métete en la presencia de Dios, ora y quédate pendiente de su respuesta, porque ésta llegará y tú lo alabarás por ello. En resumen, pide y prepárate para recibir. Aquí nos aprendimos en el último ayuno Mateo 7:7 de memoria. A ver los que estuvieron en el último ayuno. ¿Qué dice Mateo 7:7? Porque el que pide, el que busca y el que llama, se le abre. Fácil, 7:7. Mateo 7:7. Entonces, Dios no es mentiroso, Él no nos está haciendo una broma. Si tú de verdad estás buscando a Dios y le estás diciendo, resuélveme algo, prepárate para escuchar. Algunos piensan que la oración es de una sola línea. No, la oración es doble hilo. ¿Qué quiere decir? Habla y escucha. Por eso a los teléfonos antiguamente se le llamaban par telefónico. Usted decía, quiero un par telefónico en mi casa. Quiero un par telefónico. Una línea que lleva mi voz y la otra que trae la otra voz. Y por eso se llamaba telfono. ¿Qué es fono? Hablar. ¿Y qué es tele? Desde lejos. Televisor, ver algo desde lejos. Teléfono, una voz que viene de lejos. Fono. De ahí viene fonología, foniatría, en fin. Entonces, son 2 hilos y la oración tiene 2 hilos. Yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí. Y tenemos que aprender a estar en la presencia de Dios en silencio. Orar no es solamente hablar y hablar y hablar. Orar es aprender
a estar calladito. Dios te va a hablar a través de su palabra, a través de un sueño, una visión, una idea que vino a tu mente. Dios te va a hablar a través de un consejero, un libro, una película, pero Dios buscará recursos para hablarte. Inclusive, de forma increíble, Dios le habló a un profeta llamado Balaam. ¿Y sabe qué usó para hablarle? Una burra. Entonces, prepárate para recibir. Mire lo que hizo Daniel, un solo versículo, el versículo 19, Daniel 2:19. Durante la noche, Daniel recibió respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo. No fue que él oró, Señor, dime qué soñó Nabucodonosor. Y una voz dijo, aquí está la respuesta, con el patrocinio de... No fue así. En la noche, en una visión, recibió una visión de parte de Dios y ya tiene la respuesta. Ahora viene el paso 5. Último paso. Declara las respuestas de Dios ante quien sea, sin temor. Solo ten presente seguir el protocolo y dar la gloria al Señor siempre. Anuncia las respuestas. No te dé miedo. Un profesor de oratoria, que fue colega mío en mis comienzos como profesor de comunicaciones y oratoria, recuerdo que él nos contaba una historia que en las clases de oratoria que daban le pedía a los alumnos que el día que iban a dar un discurso fueran muy elegantes. Entonces todos los alumnos llegaban elegantes y él los montaba en un auto y se iban a un gallinero y le decía, haga su discurso. Y se enojaban con el profesor y decían, ¿qué voy a estar haciendo aquí? Usted me dijo que era un discurso ante un auditorio respetable y estoy ante gallinas. Dijo, no importa. Lo mismo que usted va a decir en un auditorio ante gente importante, dígalo ante las gallinas. Y les hacía dar un discurso ante las gallinas. Y lo hacía 2 o 3 veces. Me acuerdo mucho de este profesor, trabajaba en la fiscalía en Cali, inclusive una profesión rara. Él era grafólogo. El grafólogo es aquel que investiga un documento y le dice a usted si esa firma pertenece a la persona y si cuando firmó estaba nervioso, amenazado, contento. Son peritos. Él era perito grafólogo que trabajaba para el Ministerio de Justicia, pero daba clases de oratoria. Y entonces, finalmente él decía, llegó el día en que realmente elegantes y bien vestidos me los llevaba donde había un verdadero auditorio. Y le decía, ok, ya lo hizo varias veces ante las gallinas, ahora ante esta gente que está aquí. Y claro, la gente ya iba con más confianza. Dice, es que no importa a quién le esté diciendo la verdad, porque es verdad. Usted le predica con confianza a campesinos, porque no le van a discutir, no son científicos, en fin. Y cuando lo llevan a hablarle a los senadores de la República, entonces le tiemblan las piernas. Ya duda de lo que va a decir. No, usted no dude, no importa ante quién tenga que decir las cosas. La palabra de Dios es veraz. Cielo y tierra pasarán, la palabra del Señor nunca pasará. Y eso fue lo que hizo Daniel. Mire lo que está en el capítulo 2, versículos del 24 al 28. Entonces Daniel fue a ver a Arioc. ¿Quién es Arioc? El comandante de la Guardia Real. ¿Y esto qué nos enseña? Lo que acabamos de ver aquí. Mire, ten presente seguir el protocolo. ¿Qué es seguir el protocolo? Que el hecho de que usted vaya a hablar la palabra de Dios no significa que la dice como se le da la gana y como quiere. Usted tiene que ser respetuoso del protocolo de los demás. ¿Ante quién? ¿Cómo se pide una cita? ¿Ante quién hay que ir? ¿Cómo debo ir vestido? Es un protocolo. Y cuando usted va a una iglesia invitado, usted mira cómo es el protocolo en esa iglesia. Yo he tenido la oportunidad de predicar en iglesias bien pentecostales. Y con mi esposa hemos estado en iglesias muy conservadoras, donde las mujeres se sientan a un lado y los hombres al otro lado. Así nos tocó una vez en Buenos Aires, iglesia de los hermanos libres. Hombres a un lado, mujeres a otro lado. Y las mujeres con un velo. Y una iglesia muy conservadora de los hermanos libres. Pero también en iglesias muy pentecostales. Entonces uno tiene sencillamente que preguntar cómo es esta iglesia, qué se puede hacer, qué no se puede hacer para ser respetuoso. Yo he trabajado en asambleas de Dios que son pentecostales, Misión Panamericana que son pentecostales. Trabajé con Misión Carismática
en la ciudad de Cali y soy pastor bautista. Dice, ¿usted cómo lo invitan a predicar los pentecostales? Porque soy respetuoso, porque predico la palabra de Dios, no hago énfasis doctrinales, en fin. Entonces sigamos leyendo. Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo, entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su majestad. Y el rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios le habían puesto por sobrenombre Belsasar, ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. 2 puntos. ¿Y cuál fue el sueño que tuvo? ¿Y cuál es la interpretación? En un próximo capítulo les contaré. Léalo en su casa, porque es que ya tengo que terminar. Daniel entonces le descubrió al rey qué fue lo que soñó y cómo interpretar ese sueño. ¿Y cómo reaccionó el monarca? Ya le voy a contar. Primero, le voy a contar algo que le pasó una vez a una dama. Ella le dijo a su marido, ay, mi amor, tú sabes que el domingo ya es mi cumpleaños. Sí, claro, yo sé. ¿Y cómo te parece que tuve un sueño? A ver, cuéntame. Yo soñé que el domingo, después de que salíamos de la iglesia, llegábamos a la casa y tú venías con una cajita azulita y la abrías y había un collar maravilloso con una perla y hermoso. ¡Ah! Mi vida, ¿qué significará ese sueño? Y el esposo le dijo, el domingo lo sabrás. Llegó el domingo, la señora estaba de cumpleaños, salieron de la iglesia y se fueron para la casa. Y el marido se le aparece con una cajita azul y le dice, ¡tarán! ¡Ah! Y ella feliz, uy, qué marido tan hermoso que yo tengo, mira como en el sueño. Y llegó y le dijo, bueno, ábrela. Y la abrió y ahí había un libro, El significado de los sueños. ¿Dónde cree que terminó ese libro y la cajita? En la cabeza. Bueno, ay. Bueno, vamos a repasar entonces el sueño. Daniel entonces le descubrió al rey la interpretación y vamos a recordar, hacer un recorderis entonces de lo que hemos aprendido, los 5 pasos. Pero miren, me faltó un detallito. ¿Qué hizo el rey? En los versículos 46 al 49, mire lo que dice. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel. El rey se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. El rey ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso, ya que era una deidad. El incienso es para los dioses. Y le dijo, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. ¡Ah! Para alguien que tenga un apetito burocrático muy grande, no, estaba con Mickey Mouse en Disney. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Es decir, él le dijo, mire,
Gracias por todo eso que usted me está dando. Pero le voy a recomendar a 3 amigos. Nómbrelos a ellos administradores. Y yo me quedo aquí en el palacio con usted. El sueño del rey y su interpretación serán tema para otro día. Ahora recordemos los 5 pasos de este gran líder para resolver una crisis mundial en esa época. Paso número 1. Interésate e infórmate correctamente de fuentes buenas y fidedignas acerca de la situación. Interésate e infórmate. Paso 2. Salte del grupo de los quejumbrosos, los criticones y cobardes, y ponte del lado de los que buscan soluciones y las presentan con valor ante las autoridades. Paso número 3. Consigue buenos aliados, desecha los malos, compromételos, pídeles consejo y asígnales tareas específicas de oración. Apóyate en los buenos. Paso número 4. Métete en la presencia de Dios. Ora y quédate pendiente de su respuesta, porque ésta llegará y tú lo alabarás por ello. Pide y prepárate a recibir. Y paso número 5. Declara las respuestas de Dios ante quien sea. Sin temor, solo ten presente seguir el protocolo y dar la gloria al Señor siempre. Anuncia las respuestas. Cualquier cosa que se le esté presentando, cualquier cosa, cualquier situación. Mire, hasta en el trabajo. Estaba escuchando del director de la película, no sé si ustedes se acuerdan de Mi Pobre Angelito, que en inglés es Home Alone, Casa Sola. Mi Pobre Angelito fue una película que costó menos de 15 millones de dólares. Y la Metro Goldwyn Mayer le había dicho al director, no podemos darle más de 14 millones. Y él se pasó 1.200.000. Entonces, él dijo, eso es lo que vale, es una película buena. Dijeron, es una película de bajo presupuesto, porque es una película donde el protagonista es un niño. ¿Qué tiene de interesante un niño de 9 años y que se queda solo en una casa? Eso va a ser un fracaso. Lo máximo que le podemos dar son, creo que 13 millones, le dijo la Metro Goldwyn Mayer, MGM. Entonces se pasaron, mandaron una carta y le dijeron, finalmente necesitamos que nos aprueben por esta cantidad. Ese mismo día, el productor o quien había hecho el guión, quien tuvo la idea, estaba en un restaurante conversando con otro hombre de negocios, el presidente de Fox Studios. Y le dijo, bueno, ¿y cómo va lo de esa película del niño que querías hacer? Dijo, no, estoy enredado. ¿Y por qué? Porque la Metro Goldwyn Mayer no me quiere dar 1.200.000 más que necesito. A ver, y cuéntame, ¿cómo es la película? Bueno, es sobre Navidad, pero la Navidad diferente. Una familia que se va, se queda un niño de 9 años en la casa, hay dos ladrones que vienen a robar la casa, el niño protege su casa, pero la película enseña lo que es la Navidad, lo que es el defender lo propio, lo que es la unidad familiar, tiene mensajes muy bonitos. Y él dijo, bueno, por ética y por reglamento yo no puedo meterme en tu película porque la Metro es la dueña en este momento y estás en negocios con ellos. Esperemos sencillamente que cuando la Metro diga ya no voy a hacer esa película, nosotros entramos en acción, ¿ok? Por la noche llama un empleado de la Metro y dice, oiga, despidan a todo mundo, no va a haber película, Mi Pobre Angelito se cancela. Ah, bueno, gracias. Ay, ¿cómo vamos a hacer con toda esta gente, todo lo que hemos gastado, en fin? Fingiendo porque estaba feliz. Entonces llamó a Fox y le dijo, listo, la Metro ya no quiere la película, vamos a hacer el negocio con ustedes. Entonces aportaron 15 millones de dólares. Han pasado, ¿qué? Como 30 años. Y esa película ha recolectado más de 1.000 millones de dólares. Estuvo más de 14 semanas en cartelera. La gente decía, ¿cómo es posible que una película de un niño de 9 años le gane a Rocky? Si Rocky es éxito de taquilla, le gane a esta, no puede ser. Y todavía sigue dando dinero, todavía. Ya se murieron el director, el productor, y todavía la película sigue dándole dinero a los que quedaron. Más de 1.000 millones, no había 15 millones para producir Mi Pobre Angelito. Eso en cuanto al arte cinematográfico, pero pudiéramos encontrar miles de ejemplos en la industria, en el arte, en la política,
cómo Dios ha venido a resolver una crisis. No sé cuál sea la tuya. Posiblemente lo tuyo sea: pastor, mi problema en este momento son $3,000. Pastor, mi problema en este momento son mis papeles. Pastor, mi problema en este momento es en mi matrimonio. No sé cuál es tu crisis, una enfermedad, un problema familiar, un asunto económico, un asunto de documentos, pero esta conclusión es para ti y es para mí. El mundo en que vivimos va hacia su fin y cada día deberemos enfrentar nuevas y más terribles crisis. Pero los cristianos estamos llamados a ser intercesores y sal y luz de la tierra. Por eso no nos escondemos, sino que con fe, sin temor y siguiendo los conductos regulares, clamamos a Dios por respuestas, las recibimos y las proclamamos. No le podré jamás garantizar que usted no va a tener problemas o crisis. Siempre van a venir problemas de toda parte, de todo lugar, pero hay algo que sí le puedo decir. Dios está con usted. Y cuando usted busca a Dios sinceramente, hay una respuesta de parte de Dios. Porque Dios no tiene hijos fracasados. Él es un papá que nunca ha fracasado. Y sus hijos tienen su estirpe, no fracasan. Tropiezan sí, pero no fracasan. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en este día por tu palabra y lo que nos has enseñado a través del profeta Daniel. Yo oro en este momento por quienes están en el auditorio y las personas que me están viendo a través de la internet, en Facebook, YouTube, WhatsApp, donde sea. Oro, Señor, para que tú les muestres tu favor, bondad y misericordia. Muchas de las crisis que vivimos son solamente puestas en escena para ver la gloria tuya. Es decir, esas circunstancias están allí para que tú te puedas glorificar. Esa enfermedad está allí para que la gente conozca a un Dios sanador. Esa crisis económica está allí para que la gente conozca de primera mano a un Dios proveedor. Esa crisis matrimonial está allí para que la gente conozca a un Dios restaurador. Las cosas que nos vienen no son para destruirnos, sino para fortalecernos, para hacernos crecer, para lograr nuevas victorias. Hoy nos levantamos con valor y hoy proclamamos que somos más que vencedores en tu nombre. Y yo oro por cada persona que está aquí y los que me escuchan y me ven, para que tú les ayudes en su circunstancia en particular, para poder proclamar con autoridad que eres un Dios grande y poderoso, no porque lo escuchamos o lo leímos en alguna parte, sino porque lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Señor, tenemos la victoria asegurada y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.